Hola, el capítulo 8 contiene importantes lecciones y enseñanzas para nosotros. El versículo 1 dice: Entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. Esta frase, se acordó Dios de Noé, en la Biblia designa la fidelidad a las promesas del pacto de Dios a su pueblo. Dios es Dios y por lo tanto no olvida. Pero en términos humanos quiere decir que aunque el tiempo fue largo, Dios estaba en el control. Dice el verso 4: reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, dice el versículo 5, cuando el primer día del mes se descubrieron las cimas de los montes. Notemos que aunque el arca asentó en las montañas altas de Ararat, las aguas iban decreciendo poco a poco. Noé tuvo que esperar con paciencia mucho tiempo en el arca hasta que pudiesen salir. En total ellos estuvieron 370 días, un poco más de un año, dentro de ese incómodo barco. Eso fue bastante tiempo para ellos. Es importante aprender a esperar. Dios tiene planes para con nosotros. Nunca debemos apresurarnos o desesperarnos cuando las aguas de este mundo parecen ahogarnos y tragarnos, cuando las cosas se ponen difíciles, donde parece que Dios no interviene. Pero es en la espera realmente donde Dios es cuando mejor interviene. Así que no caigamos en la tentación cuando las cosas no suceden cuando queremos. Abraham tuvo que esperar mucho tiempo para que naciera su ansiado hijo. Josué y Caleb tuvieron que esperar 40 años para entrar a la tierra prometida. Así que hubo hombres en la Biblia donde esperaron mucho y Dios finalmente actuó y fue una bendición para ellos. Dios jamás se olvida de sus hijos y siempre cumple sus promesas, pero tenemos que aprender a esperar en Él. Sucedió que al cabo de los 40 días, dice el verso 6, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. Envió también una paloma, dice el verso 8, para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Aunque Dios, quien había cerrado la puerta, era el único que podía abrirla, Noé hizo intentos personales de averiguar por sí mismo si ya era tiempo de salir. Dios le dijo a Noé cuándo entrar en el arca, pero no le dijo cuándo debería salir del barco, dice Spurgeon. El Señor le dijo a Noé cuándo entrar porque era necesario para él saber eso, pero no le dijo cuándo debería salir porque no era necesario para él saber eso. Dios siempre permite que su pueblo sepa lo que es necesario que sepa, para su bien. Y en lo que no sabemos, nos toca esperar en Dios. Esperar en Él es de cristianos sabios. Enviar el cuervo y la paloma hablan de la parte humana de Noé. Si Dios hablaba con Noé, ¿por qué entonces no preguntarle a Dios en oración si podían ya salir? Hay muchas interrogantes con la actitud de Noé acá, pero él no era un ángel, era un ser humano cuya paciencia también en algún momento se le podía estar agotando. Noé abrió lo que podía abrir, la ventana. Dios no lo recriminó por eso. No le preguntó por qué su falta de fe. Es bueno que hagamos lo que nosotros podemos hacer y no dejar a Dios que haga lo que nosotros podemos hacer. Después Noé quitó la cubierta del arca, dice el verso 13, para poder ver la faz de la tierra si ya estaba seca. Noé no estaba satisfecho con la poca visión que tenía desde la ventana. Quitando la cubierta podía tener un panorama mucho mejor. Y en la vida espiritual no podemos contentarnos con poco. Siempre debemos buscar y ampliar nuestros horizontes y conocimientos con respecto a Dios. Finalmente, Dios habló a Noé y le dijo: sal del arca con tu esposa, con tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y dice el verso 18, salió pues Noé con su familia, con las mujeres de sus hijos, los animales, etc. ¡Qué felicidad habrá sido para la familia de Noé oír que podían ahora finalmente salir! Noé abrió la ventana, pero Dios abrió la puerta. Lo que Dios hace siempre es mejor que lo que nosotros podemos hacer. Lo primero que hizo Noé al salir no fue construir una casa, tampoco fue sembrar sus productos,
para poder tener una cosecha pronta. Dice el texto que Noé lo que hizo fue primero edificar un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. Si lo primero que Noé hizo fue construir un altar para celebrar un culto a Dios, entonces todos nosotros tenemos que aprender que antes de cualquier cosa Dios debe ocupar siempre el primer lugar. Matthew Henry dice: empieza bien lo que empieza con Dios. Aunque el ganado de Noé era poco y salvado con gran cuidado y trabajo, él no se quejó para servir de ello a Dios. Servir a Dios con lo poco que tenemos es la manera de hacerlo crecer. Nunca debemos pensar que es desperdicio aquello con que honramos a Dios. La primera cosa hecha en el nuevo mundo fue un acto de adoración de parte de Noé. Qué gran lección nos da este patriarca con esto. Yo te invito a que comiences siempre tu día con Dios, que pongas a Dios en primer lugar siempre. No le demos a Dios diezmos y ofrendas hasta cuando estemos solventes. Ejercer fe en nuestra escasez es recordar y reconocer que Dios es un Dios que no reconoce y no acepta crisis. Con Dios siempre hay bendición. Dios suma restando y multiplica dividiendo. Con lo poco Dios hace grandes cosas. Así que Noé tenía poquitos animales, pero se los dio a Dios y Dios bendijo a Noé y a su posteridad. Que Dios te bendiga en este día y confía siempre en el Señor.